Probablemente han escuchado de demandas por mala praxis médica, de procedimientos de embellecimiento en consultorios o en clínicas que salen mal, de artistas a los que les inyectaron Botox y resulta que era otra cosa y que el médico no estaba certificado. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto que nos acompañen para esta edición de nuestro podcast Wait, Is That Legal? De Aroche y Lindner. El día de hoy nos acompaña Andrea Ibáñez, abogada, especialista en derecho sanitario, derecho regulatorio de la firma, para hablar de un tema que pues a veces damos por sentado, al cual no le ponemos tanta atención, y es un monstruo gigante de 1000 cabezas por todos lados, ¿no? Todas estas cosas que como que damos por sentados, ¿no? Queremos traerles un podcast pues un poquito ambicioso, en el sentido de que vamos a enfocarnos desde las grandes empresas y sus obligaciones, por ejemplo, para hablar de los hospitales, para hablar de las clínicas, pero también tratar de llevarlo a la perspectiva del usuario, qué cosas tenemos que tener nosotros en cuenta como usuarios de estos servicios, y también, por ejemplo, para los emprendedores que quieren salir al mercado con un alimento, con un suplemento alimenticio, con un producto cosmético. Vamos a tratar de abarcarlo todo en este tiempo que tenemos aquí. No creo que podamos hacerlo de mejores manos que precisamente con Andrea, así que Andrea, muchas bienvenida, gracias. bienvenida. No, muchas gracias y gracias por recibirme en el podcast. Un gusto tenerte por acá. Me gustaría iniciar ahora sí que como dicen por el principio, lo que es la apertura de un hospital. Creo que la apertura de un hospital no solo es un permiso sanitario de construcción, que por ahí inicia generalmente en el tema de sanitario de COFEPRIS, sino también es un permiso de, por ejemplo, SEDUBI para uso de suelo de hospitales. Uf. Creo que por ahí empezamos. Ajá. Y ya después nos vamos recorriendo a la parte sanitaria, ahora sí, que es Sí. el permiso sanitario de construcción. Buenísimo. Yo creo que SEDUBI, como quizá algunos de ustedes saben, pues es quien se encarga de administrar aquí en la Ciudad de México los temas de los usos de suelo. No podemos construir un hospital o una clínica en todos lados. Necesitamos asegurarnos que tengamos primero el uso de suelo que lo Exacto. autorice. Pero a ver, cuéntame del permiso de construcción que tenemos que tener ante COFEPRIS. Sí. Porque en la práctica de repente vemos que se lanzan con el proyecto, empiezan a construir y no supieron que tenían que primero obtener una autorización de COFEPRIS para construir. ¿De qué va eso? Cuéntame. Es correcto. Bueno, el permiso sanitario de construcción está ligado a lo que es la norma 016, Ajá. que básicamente regula toda la infraestructura que debe tener cualquier servicio, por ejemplo, ya sea hospitalario o pues del sector salud, ¿no? Para tratar de alivianarlo lo más posible para la audiencia, todo lo que aquí digamos encuentra un fundamento en una norma, ¿no? Exacto. O sea, cada permiso, cada aviso, cada cosa de la que tenemos que platicar, Sí. en realidad existe un fundamento, una norma que es la que nos dice cómo se ¿Qué hay tiene que que hacer. Entonces, para el permiso de construcción de COFEPRIS, ¿qué cosas tiene esta norma, por ejemplo? ¿Qué cosas vamos a tener que contemplar para nuestro trámite? Pues, por ejemplo, lo más básico en la norma es quirófano. Si tienes un quirófano, tienes que tener un pasillo blanco. Un pasillo blanco básicamente es todo lo que va a rodear los quirófanos para que no haya riesgo de infecciones, ¿no? Ajá. Las curvas sanitarias, que es básicamente nada más la curvatura para que no se acumule el polvo. Ajá. O sea, toda esa parte es lo que va a regular El la tipo norma. de piso, El tipo de los piso, filtros de aire, paredes. las paredes, Exactamente. cómo tenemos que conectar nuestros tanques de oxígeno, cómo Exactamente. tenemos que tener nuestras áreas para prepararnos para entrar a quirófano. Entonces, todo eso ya es un primer paquetote. Exacto. Que necesitas Autorización. acercarte. Y que vas a tener además que tener un arquitecto o un especialista que cuando haga el diseño tenga este expertise y este conocimiento, ¿no? Exactamente. Ujú. Y básicamente lo que se hace con COFEPRIS es pedir el permiso, entregas tus planos. Ajá. Y COFEPRIS tiene por primera instancia que revisarlo y Ujú. te puede prevenir, que la prevención es obligatoria en este caso para todos los permisos o licencias que necesites de COFEPRIS. No Ajá. te pueden decir nada más como, no, está mal y ya. No, te deben decir, oye, tienes que corregir estos puntos. Sí. Y una vez que los corrijas, ya te aprueban. Te voy a autorizar. Si te aprueban, Ajá. tienes 2 años para poder empezar a construir eso que ya tienes aprobado. Me aprueba Sí. COFEPRIS mi proyecto estructural. Ya tengo yo validado en los planos cómo se va a ver mi clínica, cómo se va a ver mi hospital. Exacto. Y entonces ya, pues estoy listo ya para empezar a operar.
No. ¿Por qué no? Tienes permiso para empezar a construir. Ok. O sea, tú ya tienes tu cascarón y por ahí vamos, o sea, ya vas por el buen camino, vas por el camino del bien. Pero empezamos ya con los que son las licencias sanitarias. Ok. Entonces, las licencias sanitarias, por ejemplo, en este caso, lo primero que necesitas es tu licencia de actos quirúrgicos, de cajón. Se hace una clínica chiquitita, se hace un hospital gigantesco, seguramente si vas a llevar a cabo cualquier tipo de cirugía, cualquier tipo de operación, lo que sea, procedimiento, vamos a empezar por la licencia de actos quirúrgicos. Exactamente. Okay. Entonces ahí en esa licencia de actos quirúrgicos ya no solo es que te van a revisar que efectivamente ya cumpliste con tu permiso sanitario de construcción, que generalmente lo anexas a ese permiso para la licencia, sino que ahí ya te revisan que tengas el personal suficiente, el presupuesto suficiente. O sea, ya es un tema más vasto, ya va dirigido precisamente a que puedas tú operar ese lugar, ¿no? Que tengas la capacidad que requieres desde la parte técnica para que eso funcione. Y creo que es importante también aquí mencionar, cuando uno solicita esta licencia, la licencia detona una visita de la COFEPRIS al establecimiento. Entonces es natural esperar que va a venir un verificador con un checklist y va a revisar rincones y va a asegurarse que todo lo que se necesita para que la clínica opere como debe. Antes de darte la licencia, hay que asegurarse y validar que todo está ahí en orden, ¿no? Es bien importante resaltar que COFEPRIS no te avisa cuándo va a llegar. Entonces, muchas veces ha pasado que en la práctica solicitan su licencia muchísimo antes de realmente ya tener, o sea, en papel todo está muy bonito, pero cuando llega COFEPRIS dice como de, oye, no había aquí esto sigue en obra gris. O sea, exactamente. Entonces, yo creo que es importante contemplar todos estos tiempos que lleva y que para poder solicitar una licencia, ¿no? Medirle los tiempos ahí también. Y entonces ya estoy listo para operar. Depende. Porque también hay que considerar que un hospital no solo tiene quirófanos, es un ecosistema bastante amplio donde tenemos banco de sangre, tenemos transfusiones, tenemos farmacia, entonces hay que ir ampliando y viendo las áreas que va a tener tu hospital y de esas áreas ir viendo cuáles sí necesitan licencia, cuáles necesitan permiso o cuáles necesitan aviso. No, pues está complicado, ¿no? Yo inicié diciendo que esto era un tema muy vasto. Un tema vastísimo. Banco de sangre, licencia, actos quirúrgicos, licencia, farmacia, licencia, medicina nuclear, centro de mezclas. Entonces, cada uno de esos, básicamente un hospital tiene que estar en comunicación, entonces, todo el tiempo con COFEPRIS, ¿no? Sí. Y creo que también una parte importante de la que hemos platicado es del responsable técnico, del responsable médico. Cuéntame, ¿qué es esto o de qué va? Bueno, este responsable, me imagino que es lo que es equivalente al responsable sanitario. El responsable sanitario. Básicamente es la persona que está encargada de esa área en específico. Por ejemplo, todas las licencias generalmente van ligadas con un responsable sanitario. Actos quirúrgicos siempre va a tener un responsable sanitario de actos quirúrgicos, que básicamente va a ser el encargado de revisar que se esté cumpliendo con la normativa en el caso de esta área, ¿no? Sí, o sea, tenemos que designar a un responsable ante la COFEPRIS para cada una de las áreas que vamos a tener en el hospital. A veces ese responsable puede ser la misma persona y a veces no necesariamente, dependiendo de qué se vaya a hacer, ¿no? Exacto. Es bien importante justamente checar que el responsable sanitario tenga preferentemente una especialidad justamente del área de las que está siendo responsiva. Si tú me pones, o sea, realmente un responsable que va a hacer trasplantes, que va a hacer banco de sangre, que va a hacer, pues va a haber un momento en que llega como de, o sea, yo no dudo que esta persona sepa, pero pues creo que tiene capacidad para atenderlo todo. Exactamente. Entonces es preferible que sea como de dependiendo a la especialidad. Claro. Hablemos de la farmacia también. Un hospital tiene una farmacia, pero no nos referimos a la farmacia que va a estar ahí al lado del Starbucks, donde vas a poder ir a surtir la receta que te dio el médico que estaba ahí, sino una farmacia que va a prestarle servicios a todo el hospital. ¿Esa cómo se regula? Esta es lo que se le llama la farmacia intrahospitalaria. Esta necesita una licencia específica igual de COFEPRIS por licencia farmacia intrahospitalaria. Entonces, básicamente esto lo que regula es la parte de la dispensación de la farmacia hacia el hospital, no hacia la venta al público. Eso es bien importante. O sea, el término técnico de dispensación, lo que quiere decir es, en esa farmacia podemos
sacar el medicamento de la caja, Ajá. podemos ponerlo en vasitos, podemos llevárselo a los pacientes, podemos tomar un frasquito de anestesia para disponer de él en el quirófano. Exacto. O sea, realmente darle uso a todos esos medicamentos dentro del ecosistema hospitalario. Entonces, creo que también es bien importante mencionar que esta licencia de farmacia conlleva una visita de verificación. Entonces, cuando tú pides esa licencia, obviamente va a llegar un verificador justamente a revisar que, pues, por ejemplo, que toda la parte de psicotrópicos esté bajo llave, Ajá. que tenga, porque la farmacia también necesita una estructura física especializada, o sea, Sí. no es solo tener un espacio donde digas, ay, aquí va a tener Acaban mi mis medicamento medicamentos. y ya vámonos, no. Ajá. O sea, es todo el tema, también van a revisar justamente los PNOs, que son los procedimientos de operación, Sí. van a tener toda la parte de, pues, que la estructura del personal, que justamente cumplan. Creo que farmacia es una de las cosas que te van llevando un poco más de la mano por Sí. el tema de que es un tema bien complicado, porque no solo es la licencia, estamos hablando de libros de control, estamos Claro. hablando de avisos de previsiones, que es justamente para el permiso que te da COFEPRIS para hacer la compra de medicamentos, ¿no? Sí, que además, otro temota también con otras autoridades, porque ahí, si no tienes bien controlados tus medicamentos, tienes un problema con la Marina, tienes un problema que te pueden configurar hasta narcotráficos. Exactamente, es un tema bien delicado y yo creo que por eso está tan regulado, lo han tratado de meter más, cada vez más especificaciones, precisamente porque pues ya no es aquí ya entramos a un tema por federal también, ¿no? Claro. O sea, como que el tema de medicamentos y psicotrópicos, entonces toda esta parte que al final del día tienes que tener bien en orden y tienes que tener una trazabilidad de todo lo que estás comprando, cómo lo estás dando, y para eso son los libros de control, el estar checando y poniendo y viendo. ¿Qué entró? ¿Cómo se usó? ¿Dónde salió? ¿Y me cuadra, no me cuadra con lo que tengo? Si vienen a ver lo que tengo, ¿es lo que dicen los libros? Sí, porque aparte de COFEPRIS, precisamente, o sea, estamos hablando que para la licencia es una visita general, ¿no? O sea, te hacen una visita a la farmacia, pero también existen visitas específicas en la parte de farmacia, por ejemplo, para hacer esta parte de checar los libros de control, que efectivamente hay un balance correcto. Sí. Se va haciendo, o sea, cada vez más específico. ¿Has visto algún caso como de alguna clausura así que tú recuerdes y que digas como, qué locura? Sí, he visto bastantes a lo largo de estos años. Ajá. Me ha tocado más suspensiones, Sí. que básicamente nada más es como, no cumples esto, tienes tanto para regularizarte, ¿no? Sí. Pero en temas de clausuras es un tema más peligroso, porque aquí también corres el riesgo de que si no te regularizas a tiempo, te pueden revocar tus licencias. Y yo creo que para bajarnos a términos ya nos podemos hablar de suspensiones, que las suspensiones, oye, ¿sabes qué? Hicimos una visita de verificación, revisamos alguna cosa y nos dimos cuenta que no cumples con los requisitos que se necesitan para hacer esa operación. Entonces, hasta que no los regularices, no te voy a permitir operar porque es un riesgo para tus pacientes. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una suspensión y una clausura? Por ejemplo, las suspensiones, en este caso hay muchas veces que son como parciales. Ok. Entonces, no es que te clausuren todo el hospital, pero Sí. por ejemplo, si el quirófano está mal, te pueden llegar a clausurar un quirófano. Ya. Entonces, en lo que te regularizas. O te pueden clausurar ciertas áreas que no impidan tampoco esta parte de cortar de tajo la actividad del hospital, porque estamos hablando que al final del día muchas veces tienes pacientes ya internados. Y la clausura es literal ya... Está todo mal. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Y hay que tomar muy en cuenta que retirar estos sellos que te pone COFEPRIS o romperlos es un delito. Ah, también, claro. O sea, entonces también es algo que tampoco creo que la gente está informada en decir como de, pues igual y si lo muevo un poco para acá, no pasa nada. Estas visitas no solo son como al azar, sino también por denuncia. Entonces, cualquier ciudadano que vea algo puede meter su denuncia a COFEPRIS y ya te llega la visita y ya ve que está todo mal, entonces... Oye, COFEPRIS, fíjate que me fui a atender aquí a este hospital y pues me di cuenta que estaba sucio, me di cuenta que no habían recogido la basura, me di cuenta que el medicamento estaba caduco, lo que sea. Y entonces COFEPRIS va a ir a tocar la puerta y te va a decir, hola Andrea, buenos días, ya vinimos aquí a ver cómo se está haciendo esto. Exacto. Híjole. Yo prefiero 1000 veces que me digan como de, oye, esto es lo que tienes que hacer, estas son tus opciones, a irme... A la brava. A la brava. Y luego veo sobre la marcha cómo resuelvo, ¿no? Exactamente. Sí. Si te parece, para esta siguiente parte me gustaría que tomemos alguna pregunta aleatoria de nuestra caja mágica. A ver hacia dónde nos lleva la conversación. Se divide en dos la pregunta, ¿no? ¿Qué trámite crees que es el más difícil? Ajá. Y luego, ¿qué trámite crees que de repente es
demasiado burocrático y que no tiene tanta razón o que es un poco redundante? Creo que el trámite más difícil, que la verdad he visto a mucha gente batallar con ese mismo trámite, es farmacia. Ajá. Farmacia hospitalaria. Y justamente por el tema de que está tan regulada y cuando justamente entró la Marina Cofepris, pues se hizo mucho retraso en el tema de autorizaciones en farmacia. Entonces hubo un tiempo en el que había hospitales que llevaban 2 años sin farmacia. Sí. Entonces sí, he visto mucho batallar esta parte. Fíjate qué interesante, ¿no? Como que uno pensaría que puede ser así trasplantes o medicina nuclear o alguna cosa más sofisticada, pero más bien es algo que está presente prácticamente en todas las clínicas y en todos los hospitales. No es que crea que sea redundante que tengamos unas licencias para trasplantes así, pero sí creo que estuvo de más el separarlas, ¿no? Claro. Pues simplemente es pagar nuevas licencias para lo que ya tenías. Todo además es la misma actividad, ¿no? Que podrías, puede ser una licencia mucho más amplia y mucho más compleja de verificar, pero en una misma podrías tener las 3 actividades como se tenía. Bueno, hagamos una última pregunta, ¿te parece? Perfecto. Vamos a ver qué nos tiene la caja mágica. ¿Podrías compartir alguna experiencia de auditoría o inspección sorpresiva? ¿Cómo reaccionó el hospital y qué nos recomendarías hacer o no hacer en estos casos? Pues creo que lo principal que yo recomiendo hacer es justamente, pues si tienen a un abogado cerrar ahí, la puerta, no dejar que entren. No, gracias. Pero no esta parte de tener un acercamiento con el abogado, de decir como, oye, me llegó un acta, una orden de visita, revisar que justamente lo primero que tienen que hacer es revisar que la orden de visita... No hagan eso que les digo, está bien revisado. Llega el verificador, le abren la puerta, le dicen, bienvenido, pase usted, encantado, ¿cómo le podemos atender? Ajá. Trae usted su orden, con muchísimo gusto, vamos a revisarla. Siempre de manera cordial, ¿no? Sí, siempre, Sí, y muchas veces, a ver, también hay que ser honestos, los verificadores no siempre vienen con una buena actitud, pero justamente es porque creo que ya traen un poco este tema de a la defensiva, ¿no? Claro. Entonces, así sean ellos de una forma siempre ser más cordiales, decir como revisar el acta y una vez que inicie la visita, pues justamente ir acompañándolos en todo el proceso para ver que efectivamente no se extralimiten en sus facultades, o sea, no hagan algo que no está en su orden de visita, ¿no? Pero súper leyenda urbana, o sea, me voy a meter en muchos problemas si me pongo necio, ¿no? Sí, si claro. me pongo rejego, peor me va a ir, ¿no? Sí. A ver, y aunque tú les quieras cerrar la puerta, aún así ellos llevan a cabo la visita, o sea, igual y no se pasan, pero te notifican que se va una visita y fin. Y no pudieron ver nada y entonces ahí viene la clausura y lo que pudo haber sido algo ya inicia todo el sencillo, procedimiento. Se agravó muchísimo. Justamente. Y creo que en cuanto a experiencia, tuve una por infecciones nosocomiales, que es específico, entonces es la visita como a todo el hospital y me tocaba que la verificadora, literalmente pasábamos a la parte de reposo, de recuperación, pidió como un de esos que tienen como algodón con alcohol, lo abrió así y levantaba los colchones y pasaba así y nos decía, tiene polvo. Imagínate, Entonces, creo que hay... A ese grado luego son verificadores muy extremistas, o luego te toca verificadores que son más light y más así como de, pues vamos a revisar si damos oportunidad y así. Entonces creo que hay de todo y creo que... Y una parte que me parece importante también compartir con la audiencia es que siempre ante cualquier verificación nos van a dar una lista de observaciones y nos van a dar la oportunidad en un plazo de 5 días de manifestar lo que a nuestro derecho convenga, ¿no? De decir, oye, sí, pero esto es así por esto y esto y esto. O, ¿sabes qué? Cuando hicimos la visita no tuve la oportunidad de exhibirte tal cosa o cual cosa, pero aquí te la adjunto, ¿no? Y aquí te la acompaño. Entonces, siempre muy importante como que en esta conversación con el regulador, pues te asegures que vayas también bien acompañado con alguien que sepa del tema, ¿no? Justamente. Y aparte, estos 5 días creo que son clave porque te pueden a partir de o desacreditas eso que el verificador te dijo que estaba mal o lo puedes subsanar. Claro. Entonces, puedes desactivar la bomba antes de que explote o puedes dejar que el problema siga creciendo y si lo quieres meter debajo del colchón y hacer como que no lo ves. A ver, la multa te va a llegar. Claro. Y a ver, yo creo que también está esta parte que de repente todo esto de lo que estamos platicando podría sonar excesivo, ¿no? Sí. Pero creo que podemos platicar como de casos desde los más chiquitos hasta los más grandes de por qué es importante como esta parte de aquí. Y en el caso del más grande, yo me acuerdo de este tema, por ejemplo, le llamaron el Chernobyl mexicano, ¿no?
que pues resulta ser que hubo un hospital que importó ahí medio de manera irregular una máquina de dispositivo, un dispositivo de, radioactivo, ¿no? De rayos X o alguno de estos, y que cuando ya no tenía uso, pues se le hizo fácil para desecharlo, hablarle al de los fierros viejos. Ay, no. Y que el de los fierros viejos se lo llevara. Ajá. Y el de los fierros viejos dijo, pues encantado, ¿no? Y se lo llevó al yonque. Y entonces resulta ser que en el yonque fundieron el aparato y sacaron 60,000 toneladas de varilla radioactiva. También no sé cuántos más lingotes de acero. Esa varilla sale al mercado, se vende. Y de repente un día nos hablan de Los Álamos en Nuevo México y nos dicen, oigan, tenemos un incidente aquí de contaminación radioactiva y todo parece indicar que vendría de estas varillas, ¿no? Sí. Entonces, de ese tamaño puede ser la magnitud del problema con el incumplimiento de estas cosas. Pero bueno, no sé si a ti se te ocurran también como otros casos, quizá más como desde la perspectiva de un usuario. ¿Por qué me tendría a mí que importar esto como usuario? ¿O qué cosas tendría yo que tomar en cuenta como usuario que valdría la pena? Claro. Cuando esté yo buscando un servicio médico. Sí, claro, porque ahorita lo hemos visto todo desde la parte como del hospital, ¿no? Sus licencias, sus permisos, pero creo que también es importante que ellos vean, que el usuario vea que no son ajenos a esto. O sea, esto repercute en lo que ellos están haciendo, desde lo más mínimo hasta lo más grande, como dices. O sea, lo más mínimo, el simple hecho de ir a hacerte un tatuaje, una perforación, necesitan permisos de COFEPRIS. Sí. Justamente estas personas que están, su espacio necesita un permiso. Entonces, también los consultorios médicos, o sea, tú te vas a hacer un procedimiento, cualquier procedimiento, no sé, de belleza incluso, necesitan tener los permisos y las licencias y todo lo que se necesita, y ellos necesitan tenerlo de forma visible al público para que tú puedas ir y revisar que efectivamente tengan esto. Entrando un poquito ahí, tengo un doctor que me acaba de contar de un nuevo procedimiento maravilloso, sí, que va a ser pues es una lipo, pero es como más fácil porque ahora las máquinas y los equipos. Entonces me dice que no me tengo que hospitalizar, me dice que no lo tiene que ser, que lo podemos hacer en su consultorio. Ahí que, ¿red flag o...? Súper red flag. O sea, siempre hay que, es esta parte de investigar igual como usuario, pero generalmente todos estos procedimientos que te dicen que no es necesario hacer una hospitalización, que puede ser de forma, por ser ambulatorios, o sea, el hecho de que sea algo ambulatorio no significa que se pueda hacer en un consultorio. O sea, justamente necesita esta cuestión porque necesita que haya un espacio sanitizado, por ejemplo. O sea, un consultorio en general no es un espacio que esté sanitizado. Sí. Entonces creo que no... Esta parte donde si un doctor te dice como, ay, sin problema yo te puedo hacer una lipo en un consultorio, red flag. Casos por ahí como por ejemplo el de un peeling químico. Ay, hombre, eso pues... Rápido, pequeña cosa, no pasa nada, ¿no? Y de repente pues resulta ser que soy alérgico a alguno de los componentes de la fórmula, resulta ser que resultó muy agresivo para mi tipo de piel y que ya tuve un paro cardíaco en un consultorio. Entonces no demeriten todas estas cosas porque son todas para cuidarlos, para protegerlos y para que ustedes como usuarios y usuarias pues realmente estén bien. Sí. Oye, a ver, Andrea, hemos platicado un montón de la COFEPRIS y creo que la hemos enfocado mucho pues, a los hospitales, a las clínicas y demás. Ayúdame a dimensionar a este monstruo, ¿no? Cuéntame más de qué es esta agencia de gobierno y qué hay detrás también de COFEPRIS. Pues mira, COFEPRIS justamente tiene diferentes justamente las áreas, que está tanto el área de autorizaciones, que es la que te da las licencias, como el área donde te hace el fomento, que es donde hacen como toda esta publicidad o todas estas campañas de vacunación, no sé qué, el área de donde te hacen las visitas de verificación, pero también está, o sea, esta es la parte como interna de cómo está COFEPRIS, ¿no? El monstruo que es COFEPRIS. Pero no sé si tú sabías, Julio, que COFEPRIS regula el 12% del Producto Interno Bruto actualmente en el país. ¡Qué locura! ¿El 12% del Producto Interno Bruto de este país? Sí. En algún momento tiene que pasar por COFEPRIS.
Sí, Ajá. porque no estamos hablando justamente solo de hospitales y clínicas, estamos hablando bebidas alcohólicas, Sí. estamos hablando restaurantes, Sí. o sea, toda esta parte que tú como consumidor, al tu día a día, al final del día tienes un acercamiento con algo que tuvo que ver con Cofepris. Ajá, etiquetas de alimentos, Etiquetado. productos cosméticos, Ajá. dispositivos médicos, Los medicamentos, Sí. todo eso le corresponde y le compete a Cofepris. Justamente, y creo que esta parte de que muchas veces se le tiene mucho miedo a Cofepris y a este monstruo, porque pues creo que para pequeños emprendedores, o sea, es como de, oye, sí, necesitas todos estos lineamientos para sacar un producto que necesitas, ¿no? Ajá. Pero pues creo que sí creo que hasta cierto punto hay esa apertura de ir a Cofepris y decir como, oye, ¿qué necesito para sacar? Soy una pequeña emprendedora y resulta que me dedico a hacer, desarrollé una fórmula para una crema, Ajá. ¿no? Que vendo en bazares y que vendo ahí de boca en boca. ¿Cómo la tengo que llevar al siguiente nivel? Exactamente. Ajá. Sí. Hay obligaciones de etiquetado, ¿no? Hay una norma que me dice cómo puedo etiquetar, cómo puedo fabricar productos cosméticos. Exacto. La publicidad, Sí. ¿no? También otro tema del que habría que platicar. Y no me quiero ir tanto hacia los hospitales y hacia las clínicas, pero también, hablar de la publicidad de los médicos. Por una parte, como si soy médico y me quiero hacer publicidad, lo puedo hacer así, abrir mi red y listo, o tengo que tener conscientes algunas cosas. Y también qué pasa pues con toda esta serie como de, llamémosle productos milagro, o de repente ya salió el influencer tal a decir que la baba de caracol es espectacular para tal o cual cosa. Y por qué es importante también como pues que Cofepris se meta a regular estos temas, y por qué tenemos que tener también cuidado de este tipo de publicidad. Sí, pues mira, justamente hablando la parte de los productos milagro, Cofepris tiene algo que se llama alertas sanitarias, donde justamente te hace el señalamiento de este producto es falso, o sea, este producto no es lo que están diciendo que es, no se recomienda su uso, no se recomienda ni siquiera que esté en el mercado. Sí. Entonces... Perdón, quizá hacer incluso la acotación de decir, si mi producto tiene un efecto terapéutico, sí. Si yo a mi producto digo que cura, que sirve para, que trata tal, de entrada eso, regulatoriamente, es un medicamento. Exactamente. ¿No? O sea, ya no hay tintas medias y no es que puede, no. Ahí ya eso es un medicamento y requiere de una licencia, ¿no? Justamente. Aparte, muchas veces se ha visto que lo quieren vender como algún tipo de incluso suplemento alimenticio o algo así, y que realmente tiene las especificaciones, como dices, de un medicamento. Ahí es donde justamente Cofepris es parte de revisar, justamente decir como, oye, esto no se puede vender así, esto no lo puedes vender. Sí. Se saca una alerta donde básicamente se le informa al público en general, donde este medicamento que estás usando no está aprobado por Cofepris. Sí. O y te que suspenden, es falso. y te suspenden tus redes, o te suspenden los canales de publicidad, Sí, te obligan sí. a bajarlos, y ahí viene un multón también por no haber cumplido con la normativa, ¿no? Exactamente. Pero a ver, si yo soy un médico ahí solito con mi clínica y quiero abrirme una cuenta de Instagram, ¿qué cosas me recomendarías? Creo que de entrada es el tema de ser especialista en lo que estás hablando. Claro. O sea, no me puedes decir que eres un médico, no sé, general y empezar a hablar sobre temas de anestesia, por ejemplo. Sí, Entonces creo que es esa parte de cuidar mucho qué temas te vas a meter, ¿no? Sí. Sobre todo ahora que están tan en auge que cualquier persona que tenga una cámara y que le dicen como de, oye, te pago tanto porque digas de que este producto te hizo maravillas en la piel, ¿no? Claro. Y resulta que... ¿Viste el chismesote que se armó hace unos meses? Resulta ser que había una campaña de desprestigio en contra de una empresa que tenía un producto, ¿no? Y entonces desde una agencia de marketing y comunicación salieron, buscaron una serie de influencers y les dijeron, el guión es tú lo que tienes que decir es que este producto es malo por esto, esto y esto. Pues ahí salieron a generar pánico una bola de personas cuyo único mérito pues es que tienen efectivamente
una cámara y una audiencia, ¿no? Pero sin saber de lo que están diciendo. Exacto. Entonces creo que es un tema que sí es que Cofepris no le es indiferente. O sea, a pesar de que todavía no tiene esa facultad directa de irse contra el influencer tal cual, sí tiene la facultad para decir como de sobre el medicamento o sobre el suplemento, sobre lo que estás promocionando, está mal. Y creo que también vale la pena, hablábamos hace rato de las denuncias, ¿no? Y de que uno puede ir a denunciar que una cosa está mal en un hospital, en una clínica, que algo no nos gustó, pero también podemos denunciar si de repente vemos un anuncio en redes que nos parece que no cumple con la ley o que está, ponte este parche maravilloso y vas a estar 6 días del mejor humor, pero no hay detrás ninguna autorización, ningún permiso, ningún estudio científico que lo avale y lo acredite. Justo. Pues ahí es aparentemente un suplemento alimenticio, ¿no? Sí, considero que aún nos falta un poco meter esa cultura a todos los que pues al final del día estamos cercanos a un supuesto de cualquier tema del que estamos hablando, la cultura hacia la denuncia, o sea, hacia decir como no solo ver, porque creo que todos hemos pasado por algo que lo hemos visto y hemos dicho como de, pero lo ignoras y sigues con tu vida y ya meses después resulta que efectivamente era falso, ¿no? Creo que falta fomentar esa parte de... Desde arrobar a Cofepris ahí en el post. Sí. O sea, la verdad es que realmente también el procedimiento de denuncia es súper sencillo, ya lo puedes hacer en línea. Si le pones en Google denuncia a Cofepris, vas a seguir un par de links, te van a pedir información de qué viste, ahora sí que por qué estás tú denunciando, cuáles son los hechos, ¿no? Y nada más, es más, incluso entiendo que podrías hacer hasta denuncias anónimas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que lo que dices también de esta cultura de la denuncia, nuevamente regresamos a que es una cultura tendiente a protegernos a todos y asegurarnos que la salud y la seguridad de todos está bien cuidada y está bien protegida, ¿no? Sí, exactamente. Pues Andrea, te agradezco enormemente el tiempo. Muchas gracias. Ha sido muy grato poder tener esta plática contigo. Pero bueno, yo creo que el mensaje clave que queremos que se lleven es, pues sí, estamos viendo un montón cómo crecen los servicios hospitalarios, los servicios médicos, las clínicas, los consultorios de medicina especializada, pero que sepan que hay detrás toda una serie de obligaciones que hay que tener más o menos en el radar y que vale la pena ir cumpliendo de manera preventiva, pues para evitar que más adelante venga cualquier problema, ¿no? Sí, justo. Entonces, creo que ha sido muy valioso complejizar esto contigo. Ahora sí que en este caso sí aplica el principio mexicano de que del tamaño del sapo, el tamaño de la pedrada, ¿no? Lo complejo de un hospital o lo complejo de una clínica, de ese mismo tamaño será también, pues, los retos y las complejidades regulatorias que tienen que considerar. Y bueno, pues hacer aquí el comercial, por supuesto, que en Aroche Lindner somos especialistas en todos estos temas. Tenemos un área específicamente enfocada a la atención de hospitales, a la atención de clínicas, y que nuestro enfoque está precisamente también en la prevención, ¿no? Si llegase a haber alguna verificación, algún tema, no nos da miedo, le entramos perfecto. Pero bueno, pues acompáñense, asegúrense, vale la pena, sale más barata la prevención que después andar tapando hoyos y apagando fuegos y resolviendo sobre la marcha, ¿no? Sí, correcto. Tapando hoyos no lo recomiendo. Buenísimo. Pues Andrea, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias. A nuestra audiencia también, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar en este canal y bueno, pues quédense para futuros episodios.